Saludos, les habla la doctora Nereida Romero de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y hoy voy a continuar con la serie de Comparando Biblias y Recursos de Estudio. La vez pasada habíamos hablado de Biblias con un enfoque cristiano y hoy continúo con Biblias que tienen más o menos un enfoque mesiánico o de raíces hebreas. Y como siempre espero que les sea de ayuda en sus estudios. Voy a cambiar de cámara. La vez pasada ya habíamos hablado de esta, tras las huellas del Mesías, Biblia de estudio, en la cual les mencioné que es una versión Reina Valera, pero que tiene algunos comentarios y algunas notas que podríamos describir como artículos, notas que hablan un poco más del concepto hebraico o judío. Por lo tanto, es una consideración. Esta Biblia, como les dije, yo no, me parece que ya no la publican, pero si la encuentra sería un buen recurso. La próxima que le quiero presentar es la Biblia versión israelita nazarena, libro sagrado para todos, esta edición del 2018. Y esta Biblia tiene, como todas, no hay ninguna que vamos a encontrar que tenga todas las cosas que queremos, pero sí es buena en el sentido de que hace uso de muchas palabras hebreas o judías, o sea, que hace los nombres que usa y nos ayuda a entender un poco el concepto judío o hebraico en el sentido de que vuelve a los nombres y pronombres originales. Lo único que desventaja de esta Biblia es que lamentablemente es un solo autor y ya le había comentado que debiéramos de evitar tener Biblias que sean de un solo autor porque es la opinión del que está traduciendo. Por ejemplo, aquí Irmeyahu, que es el nombre en hebreo del profeta Jeremías. Otra cosa que lamentablemente no me gusta de esta Biblia, pero algunas personas la considerarían un buen recurso, se va a depender de nuevo de qué es lo que usted está buscando y qué es lo que usted quiere. Y es que utiliza el nombre de Yeshua, dice Yahshua, Yahshua. Y lamentablemente Yahshua no es un nombre, no existe en el vocabulario hebreo, no va con la gramática del hebreo. Por lo tanto, decir Yahshua o Yahoshua es incorrecto. Y lo único que muestra es ignorancia del lenguaje hebreo y de la gramática. Pero sí es buena en el sentido de que tiene muchos de los nombres y pronombres en el lenguaje hebreo, que entonces nos ayuda a conocer mejor esas cosas según se usan en el judaísmo o según se usan originalmente. Y volviendo a la situación de nombres en hebreo, ya les dije que Yeshua o Yahshua, mejor dicho, Yahshua no existe en lenguaje hebreo. Yahshua está completamente incorrecto gramáticamente y es ofensivo porque no existe. El nombre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, nuestro Mesías es Yeshua, Yeshua, que proviene del verbo Yeshua. Yeshua es el verbo, Yeshua es el nombre. Yeshua significa salvación. Por lo tanto, Yeshua, su nombre, nos indica que su propósito, rol y función principales es salvación, es un salvador.
Por lo tanto, decir Yahshua es completamente incorrecto y muestra ignorancia de parte de la persona que utiliza el término Yahshua. Igualmente que Yahoshua no es Yahoshua, es Yehoshua. En ningún momento en el lenguaje hebreo te va a conseguir Yahoshua, es Yehoshua. Tenemos que ser buenos estudiantes y discípulos del lenguaje hebreo. Es Yehoshua o Yeshua. Por lo tanto, si usted consigue una Biblia que utiliza esos términos, están incorrectos, lamentablemente como esta. Por lo tanto, muestre su conocimiento del lenguaje conforme a como realmente es. ¿Okay? Quería simplemente dejarles saber eso porque lamentablemente hay personas que por hacer de Yeshua asociado con Jorge Vave hacen uso del ya. Y eso está incorrecto. Ya es una forma solamente asociada con el nombre de Hashem, el nombre de Adonai, el nombre que proviene del Jorge Vave que no se pronuncia. Por eso decimos Hashem o decimos Adonai. Y esta Biblia es la El Reina, la versión El Reina, que habla de la restauración del pueblo y habla que es una revisión del hebreo al español. Es muy buena y esta lamentablemente solamente se consigue en Colombia. Es imprimida en Colombia y se consigue solamente allá. Y la ventaja que tiene esta Biblia es que también hace uso de los nombres hebreos y los presenta en una forma de transliteración. Además de eso, cuando uno está leyendo, incluye la aliyá de la porción. Recuerden que las porciones están divididas en 7 aliyot. Por ejemplo, aquí dice en el capítulo 34 del libro de Bereshit, habla aliyá 5, o sea que nos deja saber cómo está dividida la porción en términos de aliyá, que son divisiones que nos ayudan a estudiarlas día tras día. Otra ventaja que tiene esta Biblia es que cuando menciona algún mandamiento, déjenme si les consigo uno aquí, los tiene ya enumerados. Los tiene enumerados de tal manera que va conforme a cómo fueron enumerados los mandamientos por Rambam para un total de 613. 613, perdón, déjenme ver si les consigo un ejemplo aquí. Disculpen un segundo. Esta porción que estamos leyendo ahora en Devarim tiene muchos mandamientos, así que denme un segundo. Aquí un ejemplo de mandamientos. Ok. Por ejemplo, la Parashah Shoftim, que es la de la próxima semana. Aquí comienza, te da la alía número 1. No sé si lo ven ahí. Pero a la misma vez contiene mandamientos y nos deja saber el número que es el mandamiento y lo describe en el número que le corresponde. ¿Okay? Un momentito que se me fue de nuevo. Ok, aquí el mandato 505 y el 506. No sé si lo ven ahí. Dice mandato. Disculpen que no tengo los recursos o el equipo correcto para esto, pero dice mandato 505, prohibición de plantar árboles en el templo, el número 505. Entonces, cada vez que hay un
mandamiento en la porción nos indica el número de ese mandamiento conforme a cómo están divididos en 613. Nos deja saber si es un mandamiento prohibitivo o permitido y nos dice cuál es. O sea que esa es una gran ventaja en esta Biblia que describe todos los mandamientos y además los términos en hebreo están transliterados para que usted sepa pronunciarlo. Y esta incluye, por lógico, siendo una Biblia mesiánica o de raíces hebreas, incluye también el Brit Hadashah, es una Biblia completa donde están todos los libros, igual que cualquier otra Biblia cristiana. Por ejemplo, aquí dice Besorah, según el Shaliach Matityahu, Mateo. Recuerden que Shaliach significa enviado, que muchas veces lo traducen del griego como apóstol. Por apóstol del hebreo es Sheliach, que lo único que significa es enviado. Y Besorá es lo que traducen como las buenas nuevas, las buenas nuevas. Así que está la Besorá, según el Sheliach Matillahu, Mateo, o sea que tiene de nuevo los nombres en hebreo que nos ayudan a conocerlos y tener en cuenta de su pronunciación. También algunas palabras están escritas en el hebreo y luego al lado nos deja saber lo que significa. De nuevo, disculpen que no se ve muy bien, pero aquí tiene escrito en hebreo Jerusalén o Jerusalén. Para aquellos de ustedes que saben hebreo, pues entonces es una ventaja que lo tienen ahí disponible. De nuevo, esta es la versión El Reina, no Reina Valera, sino El Reina y publicada en Colombia y solamente se consigue en Colombia. La próxima Biblia que le quiero mostrar es un Nuevo Testamento. Lamentablemente en español no hay muchos recursos de Biblias mesiánicas o Biblia que podemos considerar de raíces hebreas que contenga ambas ideologías o una combinación, porque recordemos que nuestro Mashiach es judío, nacido en una familia judía, criado en una familia judía, en un ambiente judío, con costumbres, en una cultura judía que hablaba hebreo, arameo y griego, y no tan solo eso, que vivía en Israel. No podemos separar a Yeshua de ese contexto porque vamos a perder más de la mitad del mensaje que Hashem nos ha dado en su palabra. Esta, aunque le dice Nuevo Testamento judío, es de el rabino David H. Stern y es solamente el Nuevo Testamento, pero la forma en que está escrito, traducido, con algunos comentarios, pues tiene un enfoque de acuerdo al Dr. Stern, David Stern, porque él es judío, pero es mesiánico. Entonces, pues nos da una ventaja en el sentido de que él en sus traducciones, y como siempre tengo mis notas, eh, él va dando cómo él lo entiende como judío y con el conocimiento de Yeshua como el Masías. Así que este todavía se consigue. Lo más probable que eh, no sea muy fácil de conseguir, pero sí todavía se está imprimiendo. De nuevo, es el Nuevo Testamento judío, solamente el Nuevo Testamento. De nuevo, lamentablemente es solamente por el doctor David H. Stern. De nuevo, es su opinión como traductor, pero él es judío mesiánico, o sea que es judío, pero entendiendo que Yeshua es el Mashiach, así que este es algo que usted puede considerar. Y por último, tengo dos Biblias que son en inglés.
Lamentablemente en español no hay muchos recursos o muchas traducciones o Biblias que podríamos considerar como ya les dije, con un enfoque más mesiánico o más de raíces hebreas. Esta se llama The Jewish Annotated New Testament. También es solamente un Nuevo Testamento, pero la ventaja de esto, si usted sabe leer el inglés y entenderlo, es que todos los comentarios de este Brit Hadashah está hecho por judíos, judíos académicos, judíos doctores en no tan solo Nuevo Testamento, sino también muchos de ellos en el pacto o las escrituras hebreas. Y la ventaja es que en sus comentarios incluyen recursos o mencionan recursos, por ejemplo, del Talmud, del Midrash, de la Agadá, de la Tosefta, de Josefo y otros recursos rabínicos que nos ayudan a entender por qué en el Brit Hadashah dicen lo que dicen. Recuerden que en el Brit Hadashah, o lo que lamentablemente llaman el Nuevo Testamento, no hay nada nuevo. Realmente no hay nada nuevo. Es el pacto renovado y tiene que alinearse con lo que está escrito ya en la Torá y en los profetas. Por lo tanto, lo que está en el Brit Hadashah no es nuevo. Además de eso, contiene buenas introducciones a cada libro, a cada capítulo, y también al final contiene una serie de artículos que nos ayudan a entender mejor el contexto cultural de el tiempo en que se escribió el Brit Hadashah o los autores del Brit Hadashah. Así que si usted sabe inglés, lo sabe leer, lo sabe entender, esta es un recurso sumamente importante porque nos ayuda realmente a entender en el contexto judío el Brit Hadashah, el pacto renovado. Tenemos este Nuevo Testamento o esta Biblia como tal en PDF en nuestro grupo de Telegram traducido al español, pero esa traducción al español fue por inteligencia artificial, o sea, no fue por un individuo. Por lo tanto, si a usted le interesa, el PDF se encuentra en nuestro grupo de Telegram, que lo pueden tener allí, obtener para su uso personal. Pero de nuevo, tiene que tener algunas precauciones porque la inteligencia artificial no siempre traduce correctamente o exactamente lo que tiene que traducir. Pero les recomiendo que si usted sabe el inglés, esta es de la edición Casa Editora Oxford. Este se consigue en Amazon y se consigue en otras librerías y en otras casas publicadoras. Y esta está en la nueva versión que llaman revisada Standard New Revised Standard Version, que es una forma literal, la traducción del griego al, aquí en este caso, al inglés. No la hay en español. Sería una ventaja grandísima si en algún momento tradujeran este Brit Hadashah en español para las personas que no saben inglés, porque realmente tiene, disculpen, tiene una serie de comentarios excelentísimos que podemos ver cuán asociados estaban los discípulos, los apóstoles, las cartas de Shaul o de Pablo, de Pedro, todo lo que está escrito en el Brit Hadashah, cuán vinculado está a todo lo que estaba escrito ya por los rabinos y los sabios judíos, incluyendo Talmud, incluyendo Midrash, incluyendo la casa de Shammai, la casa de Hillel. O sea que el Brit Hadashah no es algo nuevo realmente, o sea, nuevo en el sentido de que lo que está escrito aquí tiene que compaginar y tiene que alinearse con la Torá, con los profetas. Si no lo hace,
Entonces, o fue una muy mala traducción o la interpretación de las personas. Así que les recomiendo The Jewish Annotated New Testament. Y por último, esta Biblia también es en inglés. Esta es una Biblia versión tipo de estudio que se le llama The Complete Jewish Study Bible o la Biblia de estudio judía completa. Y esta es una versión alineada con esta. Lo único que aquí solamente es el doctor David Stern traduciendo y aquí es un grupo de académicos, de rabinos, de cristianos haciendo esta Biblia de estudio, la traducción. Y es muy, muy buena. De nuevo, lamentablemente es en inglés, no la tienen en español. Tiene muchas palabras ya en hebreo que nos ayuda a entender mejor. Tiene una excelente introducción. Tiene artículos, también divide las porciones por aliá. Tiene buenos comentarios y nos deja ver el aspecto mesiánico, el aspecto judío, que es lo que hace falta para poder entender lo que estamos leyendo. El contexto cultural original de la palabra es sumamente importante conocerla. Tiene comentarios, artículos donde expande un poco más ciertos temas. Los nombres de los libros están en hebreo y así nos acostumbramos a esos términos, a esos nombres. Si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar con un judío, podemos entonces hablar en términos que ellos conocen. No podemos hablarle en términos de ideología cristiana porque no lo van a entender y lo van a rechazar de primera. Si tenemos, para acercarnos al judío, tenemos que pensar como piensan y hacer lo que ellos hacen, porque no se puede dejarles, como uno no puede presentarle a Yeshua como se ha presentado en el cristianismo como un Mesías greco-romano. Yeshua no es ni griego ni es romano, es judío. Por lo tanto, todo lo de su vida tiene que ver con la cultura judía. Por tanto, si vamos a compartir con nuestro hermano Judá, tenemos que hacerlo de una manera que entienda y para ellos entender, nosotros también tenemos que entender y volver al origen. Por lo tanto, esta Biblia también es muy buena, excelente, lamentablemente solamente en inglés. Esta no la tenemos en PDF traducida al español, pero les recomiendo si le es posible, si sabe leer y entienden el inglés, es muy, muy buena, porque da todo el aspecto cultural del judaísmo en lo que está escrito ya. Y esta es toda completa, va desde el pacto hasta el Brit Hadashah. O sea que está todo en ese sentido completa y los comentarios son muy buenos. Así que esas son las únicas que tengo, las únicas que he usado. No creo que haya más en el mercado respecto a Biblias que tengan ese enfoque mesiánico o de raíces hebreas, combinando ambos mundos, porque tenemos que conocer el origen, tenemos que conocer lo básico. De nuevo, no podemos presentarle a nuestro hermano Judá un Mashiach como lo han presentado en el cristianismo. Lamentablemente lo presentan como un Mashiach greco-romano. Eso no es así. Yeshua es muy judío, se crió en un ambiente completamente judío, se crió en Israel, nació en Israel, vivió como israelita y vivió como de la tribu de Judá. Hablaba hebreo. En su casa lo que se estudiaba era la Torá, en la sinagoga estudiaba Torá, lo que enseñaba era Torá.
Él lo dijo muy claro, yo no vine a abrogar, ni a eliminar, ni a cambiar lo que dice la Torá, lo que dijo mi padre. Yo vine a enseñarles cómo interpretarla y cómo caminarla, cómo hacerla. Por lo tanto, es importante que nosotros volvamos al plan original. Y hay recursos que nos ayudan. Ya la próxima vez, Dios mediante, lo que voy a presentarle entonces son recursos judíos, recursos en los cuales son Biblias completamente enfoque judío, que básicamente la escritura es hebrea, que solamente es lo que en el cristianismo llaman Viejo Testamento. O sea, es el pacto. Torá, profetas y las escrituras que son como este Cantar de Cantares, los Salmos, Proverbios, lo que está fuera de las otras dos grupos, categorías y los comentarios de los sabios rabínicos, de los sabios judíos, porque es de la única forma que podemos entender lo que está escrito. Recordemos siempre que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Si no entendemos el contexto cultural, la geografía, todo lo que ocurría en el tiempo en que esa palabra se dio y cómo ellos la entendieron, no hay forma de que nosotros podamos entender el Brit Hadashah. Yo perdonen, y otra cosa, que el Brit Hadashah no tiene el peso, no tiene el peso que tiene la Torá ni los profetas. Brit Hadashah son cartas, son cartas. La mayoría de esas cartas están tratando de explicar o de resolver alguna pregunta, contestar alguna pregunta, alguna situación que estaba ocurriendo en una comunidad, y el líder o el que comenzó esa comunidad da su consejo. Son cartas. Y aún lo que llaman los evangelios son ¿qué? Historias de los apóstoles, de discípulos de Yeshua que están dando su versión de Yeshua. Pero como quiera, todo eso tiene que alinearse con la Torá, tiene que alinearse con los profetas. Si no se alinea, de nuevo, o lo estamos interpretando mal o la traducción es súper malísima. Seamos diligentes en conocer, en entender, porque si no conocemos y entendemos nosotros mismos, ¿cómo le vamos a enseñar a otros? Y no seamos arrogantes en echar a un lado a nuestro hermano Judá y las escrituras de los rabinos. No estoy diciendo que todo lo que ellos dijeron es 100% correcto, pero yo le aseguro que por lo menos un 90% de lo que están diciendo va más con lo que está escrito que con lo que nosotros creemos que dice. No podemos inventarnos e imaginarnos. Imagínense que de un solo libro, de un solo libro, de un solo libro, en el cristianismo hay más de 50,000 denominaciones. ¿Cómo es posible que haya 50? ¿Por qué? Porque quieren interpretar a su manera sin conocer el fundamento que es la Torá. Mientras dejemos la Torá a un lado y no la estudiemos ni los profetas, es imposible entender y por lo tanto mucha confusión y muchas verdades a medias. Con Yeshua no podemos estar conociendo a medias, o lo conocemos o no lo conocemos. Como él dijo, o te quiero, prefiero completamente frío o completamente caliente, pero no te quiero tibio, porque te vomito. Y lamentablemente en ideologías que existen hoy día en estas 50,000 denominaciones están en la punto de tibios, porque ni conocen bien una cosa ni entienden bien otra. Así que y estos recursos los comparto con ustedes porque son los que yo he usado, que estoy usando y los que me han ayudado a entender, a crecer. Y definitivamente solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Pero para poder entender por lo menos lo mejor posible a mi Mashiach y a mi soberano rey Hashem, me dedico a estudiar y de lo que yo aprendo, de lo que yo entiendo, yo comparto con ustedes. Así que espero que estas presentaciones les sean de ayuda. De nuevo, cualquier pregunta,
o cualquier comentario, voy a compartir aquí un momentito. Si usted necesita comunicarse conmigo o tiene alguna pregunta, por favor, pueden dejarme un mensaje en nuestra página de Facebook bajo Nerilla Olam. También los estudios se encuentran en Spotify, podcast, que es solamente el audio. Todos los estudios que yo he hecho se encuentran en YouTube bajo doctora Nereida Romero. Tenemos nuestra página de internet yeshuanertamidglobal.com y luego tenemos nuestro grupo en Telegram, YNT Talmidim, que es donde yo le dije, ahí tenemos muchos recursos. Tenemos otro que dice discipulado y ahí hay recursos de más. Hay muchos PDF, hay versiones de Biblias, hay estudios, hay presentaciones, hay también información de otros maestros. Así que si usted tiene alguna duda, en confianza puede escribirnos, puede dejarnos saber, dejar una notita y tan pronto yo pueda, le contesto, pero por favor, hágalo, no se quede con la duda o la pregunta, porque estamos aquí para eso, para servirles a ustedes. Así que gracias por esta oportunidad de presentar sobre las Biblias de enfoque mesiánico o enfoque de raíces hebreas. De nuevo, no me gusta utilizar mucho ese término de raíces hebreas porque hoy día el concepto está completamente fuera de lugar, sino mesiánico en el sentido de que estamos tratando de alinearnos más a nuestro Mashiach, a lo que él enseñó, a lo que él habló, a lo que él dijo y sigue hablando y sigue diciendo y al que esperamos. Si no lo conocemos bien, se nos va a ser difícil reconocer al falso. Así que con eso los dejo y espero que sea de gran bendición. Así que shalom, shalom y será hasta la próxima, donde estaré hablando, como les dije, de Biblias de enfoque judío, completamente judío. Shalom.